Bueno, en este video vamos a contar los objetivos y los métodos de nuestro trabajo. En el video anterior habíamos descrito algunos de los problemas en torno a la clasificación de la depresión. Había sido un breve resumen de algunos de los problemas que hay en torno a la clasificación de las depresiones. Es un debate, por supuesto, mucho más amplio, pero habíamos contado específicamente este debate, esta contraposición entre los modelos unitarios y binarios. Por un lado, estos modelos binarios que proponían que existen distintas categorías dentro del constructo de episodio depresivo mayor, y que dentro de estas categorías la melancolía sería como una categoría, un trastorno específico, una categoría distintiva, diferenciable de otro grupo que sería de las depresiones no melancólicas. Por el contrario, existe este otro modelo, el unitario, que lo que propone es que en realidad las diferencias son cuantitativas, dimensionales, en una dimensión de severidad, siendo la melancolía simplemente una forma más severa de depresión. Y por otro lado, otro de los problemas que habíamos nombrado es que de existir categorías de depresión, no existe un consenso actualmente entre cuál es la mejor herramienta para diagnosticar a la melancolía. Habíamos comentado por un lado que está el DSM, que es el manual de psiquiatría más utilizado en estudios e investigación, que es el que van a pedir en cualquier trabajo que quiera ser publicado, pero que muestra una serie de falencias, ha recibido diferentes críticas, principalmente es como y una de las más importantes, la falta de discriminación justamente entre depresiones melancólicas y no melancólicas, y además la falta de validez empírica. Y por otro lado, la escala de SMPI que habíamos nombrado, que es más nueva, no existe consenso en torno a su utilización, pero ha demostrado mejores características en la distinción de la depresión melancólica. Entonces, ahora sí, el objetivo de este trabajo va a ser la identificación de categorías o clústeres de pacientes deprimidos dentro de un grupo de pacientes cursando un episodio depresivo mayor. Para esto, para la identificación de estas categorías o clústeres, vamos a usar una técnica de segmentación, que es la técnica de K-medias, que después mi compañera va a explicar con más detalle en el video correspondiente cuando utilice la técnica. Pero previamente a esto, y con el objetivo de poder visualizar nuestras observaciones en dos dimensiones, y además de poder visualizar la clusterización obtenida, vamos a reducir la cantidad de variables, una reducción de la dimensionalidad a través de un análisis de componentes principales. Y además, posteriormente a la clusterización, vamos a evaluar cuán bueno ha sido nuestros resultados, comparándolos, los clústeres obtenidos, con el diagnóstico obtenido a partir de esta escala que había nombrado, la SMPI. Es decir, si hay concordancia diagnóstica entre el diagnóstico de la clusterización y el diagnóstico obtenido a través de una escala. Y además vamos a comparar a los dos clústeres obtenidos en una serie de variables que no fueron incluidas en el proceso de clusterización. Son variables categóricas, que ahora las voy a contar cuando cuente la base de datos, pero la idea sería como una validación de los clústeres a través de validadores externos. Los validadores externos son variables que no forman parte del proceso diagnóstico, pero que por ser variables que habitualmente se describen como que tienen un comportamiento distinto entre dos grupos, serviría, si dos entidades, dos grupos difieren en esas variables, uno podría decir que ha logrado una buena una buena separación entre grupos. Por ejemplo, para explicar este concepto, habitualmente se describe que la depresión melancólica se asocia a mayor prevalencia de síntomas psicóticos. Sí, en los clústeres obtenidos, efectivamente, uno de los clústeres que tiene distintas características habitualmente asociadas a la melancolía presenta mayor prevalencia de depresiones psicóticas, entonces podría decirse, bueno, la clusterización obviamente no se logra con una sola variable, pero sería un indicio de que esa clusterización es útil a nivel clínico. Bueno, esta es la base de datos, es una base de datos de 138 pacientes, son pacientes que se encontraban al momento de la evaluación internados por una depresión en un hospital psiquiátrico monovalente. Esta base de datos contiene muchas variables porque
fue tomada con objetivo también de otros trabajos, pero acá me voy a centrar en las variables que vamos a utilizar en este trabajo. La primera, bueno, es una variable nominal que es el identificador del paciente, y después, a continuación, las 9 variables que siguen. Bueno, algo importante, dentro de esta base de datos hay variables cuantitativas. El análisis de componentes principales y la técnica de K-medias requiere de variables numéricas cuantitativas. Acá, pero también se pueden utilizar variables ordinales si tienen un número relativamente grande de categorías, como es el caso de estas 9 primeras variables, que son 10 variables, que son los 10 ítems de una de la escala de Montgomery-Åsberg de depresión. Es una de las escalas más utilizadas para evaluar, que evalúa todos los síntomas característicos de la depresión: la tristeza, la tensión e irritabilidad, el insomnio, la pérdida de apetito, fallas de concentración, el desgano o bulia, la falta de interés, que también la evalúan en esta escala como falta de reactividad emocional. De hecho, a mayor severidad se van incluyendo ítems de sentirse como anestesiado emocionalmente. Nombro esto porque era uno de los síntomas que habíamos hablado que eran características de la melancolía, el pesimismo y las ideas suicidas. Esta escala, esto es justamente una escala, por lo cual las variables no son variables continuas, son variables numéricas ordinales que puntúan del 0 al 6. Tienen 7 categorías. A continuación, bueno, algunas de estas no son importantes para este estudio. Sí, nombrar que además tenemos la edad del paciente al momento de la evaluación y la edad de inicio del primer episodio depresivo. Además, después, como para mostrar, comparar nuestra clusterización con los 2 sistemas diagnósticos que nombré, el SMPI y el DSM, cada observación se encuentra clasificada como melancólica o no melancólica, paciente cursando una depresión melancólica o no melancólica, según cada uno de estos sistemas diagnósticos. Además, el número de intentos de suicidios previos, como que conté, la prevalencia de síntomas psicóticos durante el episodio depresivo, que también es una característica que habitualmente se adjudica a las depresiones melancólicas. Después acá tenemos otras de las variables más importantes capaz de nuestra base de datos, que es la escala CORE. La escala CORE es una escala de disturbios psicomotores que fue diseñada por Parker y colegas, también de este grupo de Sydney de Australia de melancolía. O sea que esta escala fue específicamente diseñada para evaluar los disturbios psicomotores de la melancolía. Además contiene 3, bueno, también es ordinal, pero en realidad tiene 3 subescalas, que cada subescala está formada por varios ítems. Entonces tiene como puntajes, cada subescala se puede puntuar del 0 al aproximadamente 20, un poco más de 20. Con lo cual hay como bastante amplitud de puntajes posibles. Estas 3 subescalas son la de falta de interactividad, es decir, poca interacción entre el individuo, el evaluado, el paciente y el evaluador, retardo psicomotor, agitación psicomotora, y a mayor puntaje en esta escala, mayor severidad de los disturbios psicomotores. Y también acá tenemos una serie de pruebas que son pruebas neurocognitivas. Como había dicho previamente, creo que yo lo dije, la melancolía se asocia a mayores disturbios cognitivos, mayores déficits cognitivos. Acá tenemos la prueba de Rey, es una prueba de memoria. El Rey Making Test A, que es una prueba de atención, velocidad psicomotora, y el Rey Making Test B y la prueba de fluencia fonológica, que son pruebas que evalúan flexibilidad cognitiva, o sea, funciones ejecutivas. Estos datos están registrados en puntaje Z, se suelen registrar así, a través de los cuales cada paciente, o sea, existen normas, existen baremos de referencia, y cada paciente recibe un puntaje que es la distancia a la media del grupo que le corresponde. Generalmente está diferenciado según edad, y puede ser también según educación, bueno, depende de los baremos de cada prueba, pero esto está en ese puntaje. Y obviamente a puntaje más bajo se pueden obtener puntajes, al ser distancias a la media, los puntajes pueden ser negativos o positivos, y a menor puntaje, o sea,
más negativo, más cerca del 0 más negativo, el paciente tiene un peor desempeño en esa prueba, o sea, tiene más déficit cognitivos. Y finalmente, no puedo pasar la diapositiva, ahora sí. Finalmente quería mostrar una serie de variables que son variables categóricas que no van a estar incluidas por ende en la clusterización como dije previamente, pero que sí después los distintos clústeres obtenidos van a ser comparados en estas variables y están registradas en la base de datos. Estas variables son una cualidad distintiva del estado de ánimo, habitualmente descrita en la melancolía, es decir, que el ánimo deprimido no es parecido, es capaz el concepto es bastante difícil y es bastante controvertido también en psiquiatría, pero que no corresponde a la sensación de tristeza normal frente a situaciones de la vida que habitualmente producen tristeza, como por ejemplo una pérdida. El polo matinal, es decir, que la depresión y la falta de energía sean peores por la mañana. El insomnio distal o despertar precoz es un tipo de insomnio habitualmente asociado a la melancolía, igual que el polo matinal. La presencia de irritabilidad, que sería una característica más típica de las depresiones no melancólicas. Que la depresión sea más grave de lo esperado. Es decir, que frente a un desencadenante, que haya un desencadenante, pero frente a ese desencadenante, la depresión sea más grave de lo que podría esperarse por ese desencadenante. Sería como un equivalente a que la depresión sea desencadenada por algún evento. Lo mismo que depresión que aparece de la nada. Estas dos variables hacen referencia a algo parecido. Sería tanto que la depresión aparezca de la nada o que si hay un evento que la desencadenó, la severidad de la depresión y la duración de la depresión sean desproporcionadas en relación al evento. Estas dos características de las depresiones melancólicas. La presencia de traumas en la infancia, que habitualmente se asocia a depresiones no melancólicas, y después tener buenas relaciones interpersonales. Estas como características entre episodios, buenas relaciones interpersonales, tendencia a la emocionalidad y tendencia a las preocupaciones también ofrecerían cierta diferenciación. Los pacientes con depresiones no melancólicas tenderían a ser más emocionales entre episodios y a tender a tener más preocupaciones entre episodios y a tener más dificultad en las relaciones interpersonales. Igual después cuando veamos los resultados vamos a volver a detallar esto, pero solamente para escribirlo. Y después también tenemos esta variable súper importante que es la reactividad anímica. Son dos variables distintas, pero hacen referencia a ambas a reactividad anímica. Es decir, si el paciente puede alegrarse o modificar su estado de ánimo con apoyo, con gente que lo aliente a estar mejor, o frente a situaciones positivas de la vida. Bueno, hasta acá la descripción de la base de datos y el objetivo del estudio. A continuación, mi compañero va a pasar a explicar los análisis multivariados que realizamos y el análisis posterior, la evaluación posterior de los clústeres.